Hola, vamos a comenzar la clase 11 de práctica y que da inicio a la unidad número 3, cónicas, donde vamos a trabajar la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. En esta clase específicamente trabajaremos circunferencia. Vamos a trabajar la forma general de la ecuación cartesiana, la forma canónica de la ecuación cartesiana de la circunferencia y vamos a ver representaciones gráficas. Recordando que la ecuación de las cónicas, la ecuación general, es una ecuación de segundo grado en dos variables, x e y, cuyo formato es el siguiente: ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde ax cuadrado y ci cuadrado son los términos cuadráticos, bxy es el término rectangular y está relacionada con la rotación de los ejes, bx e y son los términos lineales y f el término independiente. De esta ecuación, a es distinto de 0, b es distinto de 0 y c distinto de 0. Si bien aquí decimos que b es distinto de 0, nosotros este caso de rotación de ejes no lo vamos a trabajar, por lo tanto, para los casos que vamos a estudiar en esta unidad, para esta ecuación, b va a ser igual a 0. Entonces, después, dependiendo del valor de esos coeficientes, vamos a tener la caracterización de cada una de las cónicas. Vamos a trabajar con circunferencia. La ecuación general de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esa es la que llamamos forma general de la ecuación cartesiana de la circunferencia, que tiene centro en h y k, y el radio es r, donde d, e y f son números reales y a y c iguales a 1 y b, como dijimos anteriormente, es igual a 0 porque no vamos a trabajar con rotación de los ejes. Fíjense que aquí tenemos las coordenadas del centro, h y k. H sería el valor de la abscisa y k el valor de la ordenada del centro, y tenemos representada la circunferencia, y entonces podemos definir a la circunferencia como del lugar de los puntos del plano que equidistan de un punto llamado centro. Luego podemos trabajar algebraicamente la ecuación general y llevar a un formato x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, que llamamos forma canónica de la ecuación cartesiana de la circunferencia, de centro en h y k, recuerdan que eran las coordenadas del centro, y radio r. Esta es una forma más sencilla para poder representar a las cónicas. Y en el caso particular de que el centro de la circunferencia coincida con el origen de coordenadas, como h y k valen 0, esta ecuación canónica se simplifica a esta, que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que llamamos también forma canónica de la ecuación cartesiana de la circunferencia de centro 0, 0 y radio r. Vamos a comenzar con el primer ejercicio de la práctica, que nos pide representar gráficamente en un mismo sistema de referencia las circunferencias de centro C y radio R en cada uno de los casos que siguen, y determinar en cada caso las ecuaciones de las mismas. Acá, por razones de simplicidad y para poder ir explicándolo, lo vamos a hacer en distintos sistemas. Vamos a comenzar con la primera. La primera
Es una circunferencia de centro en 0, 0, es decir, h vale 0 y k vale 0. Y el radio es 4. Bien, entonces tenemos los ejes. Vamos a representar, nos tenemos que mover para poder representar si no tenemos el compás. Construimos a partir del origen, nos movemos sobre el eje X 4 unidades, hacia la derecha 4 unidades hacia la izquierda, sobre el eje Y hacia la Y positiva 4 unidades y hacia las Y negativa bajamos 4 unidades, ¿no? Entonces con eso construimos un cuadrado de 4 por 4 y a partir de allí representamos la circunferencia. Lo que nos queda para cumplimentar el pedido de este ejercicio es encontrar la ecuación. Entonces, nosotros sabemos que el centro de la circunferencia está en 0, 0, de donde 0, la primer componente de este par es h, y es 0, y la segunda componente del par es k. Por lo tanto, cuando nosotros queremos escribir la ecuación, recordando que la ecuación canónica tiene este formato, x menos h todo al cuadrado más y menos k todo al cuadrado igual a r al cuadrado, reemplazamos las coordenadas del centro en esta ecuación y nos queda entonces x menos 0 todo al cuadrado más y menos 0 todo al cuadrado igual al radio al cuadrado. Como el radio es 4, nos quedará finalmente la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Vamos ahora a representar la circunferencia de centro menos 1, 1 y radio 3. Entonces, tomamos un par de ejes cartesianos ortogonales, x, y. ¿Qué ocurre? Aquí los ejes se van a trasladar. Sabemos que va a cortar al eje x en menos 1, por lo tanto, por menos 1 trazamos una recta paralela, una semirrecta paralela al eje Y que corte a x en menos 1. La ordenada del centro está en 1, por lo tanto, por 1 vamos a trazar una semirrecta que corta al eje Y en 1. Y ese van a ser el X' y el Y' los ejes trasladados, o sea, tuvieron un desplazamiento en X, en un lugar, hacia la izquierda, y ascendió en Y un lugar. Entonces, estos van a ser ahora nuestro nuevo sistema de referencia. A partir de ese origen, tenemos que dibujar la circunferencia de radio 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, como hicimos antes, un cuadrado moviéndonos a partir del origen sobre el eje X, 3 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia la izquierda y trazamos dos segmentos paralelos al eje Y. Luego nos movemos 3 unidades sobre el eje Y' hacia las Y positivas y 3 unidades hacia las Y negativas. Y trazamos una paralela a ese eje X'. Bueno, nos queda el cuadrado y a partir de allí podemos dibujar con centro ahora en O' la circunferencia. Aquí tuvimos entonces, a diferencia del ejemplo anterior, una traslación de los ejes. O sea, los ejes se han movido tanto en X como en Y. Entonces, todas nuestras referencias son a partir, cuando vamos a graficar el radio, lo consideramos a partir de este nuevo centro O'. Ahora tenemos que escribir la ecuación, recordando entonces que la primera coordenada representa H y la segunda coordenada del centro representa K. Por lo tanto, cuando escribimos la ecuación canónica en forma general y reemplazando en ella el H y el K, nos quedará entonces, como es menos la abscisa del centro y la abscisa es negativa, nos queda menos 1, que es más 1.
Y ahora, menos k, como k es positivo, nos queda i menos 1 igual al cuadrado, igual al radio al cuadrado. Pero como el radio es 3, 3 al cuadrado es 9. Reitero entonces, o vuelvo a explicar, el tema de los signos. Cuando alguna de las coordenadas del centro es negativa, como nosotros cuando reemplazamos en la ecuación canónica tenemos que restar el valor de esa coordenada, como esta coordenada era negativa, menos 1 nos queda más 1. Vale decir que cuando veamos una ecuación canónica de la circunferencia y en el centro tenemos un signo más, un desplazamiento con más, quiere decir que en realidad se está moviendo hacia la izquierda. Y aquí vemos en I, por ejemplo, hay un desplazamiento de una unidad hacia las I positivas. Resolveremos el ejercicio número 4 de la práctica, donde tenemos que determinar cuáles de las siguientes ecuaciones representan circunferencias. En el caso que lo sean, tenemos que representarlos gráficamente indicando radio y centro de la misma. Obviamente haremos un par de ejercicios, el resto le quedará a ustedes. Comenzaremos con el primer ejercicio, el A. En él vemos que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 4y menos 3 igual a 0. Esta ecuación general de la cónica no tiene el término rectangular, recuerdan que era x por y, que estaba relacionado con la rotación de los ejes. ¿Y qué tipo de cónica es? ¿Cómo? Los coeficientes de x al cuadrado y de y al cuadrado son iguales y tienen el mismo signo, va a ser una circunferencia. Ahora, para determinar el centro de esa circunferencia y el radio, nos conviene llevarla a la ecuación canónica. Para ello, previamente, vamos a recordar a qué llamábamos cuadrado de un binomio y trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros tenemos un binomio, o sea, dos términos elevados al cuadrado, había una regla práctica que nos permitía resolver ese binomio al cuadrado haciendo cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ejemplo, si tenemos x más 2 al cuadrado, va a ser el primero al cuadrado, que es x, más 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 2, más el segundo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda x al cuadrado más 2 por 2, 4x, más 2 al cuadrado, que es 4. Esto se le llama trinomio cuadrado perfecto porque tenemos tres términos y dos de ellos elevados al cuadrado, y esto es un binomio porque son dos términos al cuadrado. Recordando estas expresiones, porque lo vamos a necesitar ahora para llevar esa ecuación general a la forma canónica, donde tenemos un binomio al cuadrado que está relacionado con la variable x y otro binomio al cuadrado relacionado con la variable y. Y luego el radio al cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo, trabajando algebraicamente esta expresión, llegamos a esta. La forma canónica, trabajando entonces la forma general, llegar a la forma canónica. Lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos en x. X al cuadrado y menos 6x. Luego vamos a agrupar los términos en y cuadrado menos 4y menos 3 igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de convertir lo que es el primer paréntesis en un trinomio cuadrado perfecto, es decir, tener el cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Evidentemente acá tenemos dos términos, pero podemos operar algebraicamente de la siguiente forma. Nosotros podemos multiplicar por 2 porque necesitamos el doble producto, pero si yo multiplico por 2 estoy alterando
la expresión anterior. Entonces, para no cambiar la expresión anterior, divido por 2, de modo tal que este 2 que multiplica y el 2 que divide se simplifican y sigo teniendo lo mismo. Pero ya estoy teniendo el doble producto del primer término, que es x, y este 6 dividido 2 sería el segundo. Por lo tanto, para tener el trinomio cuadrado perfecto, yo debería tener ese término al cuadrado. Lo agrego. Entonces, agrego 6 medios, que sería 3 en realidad, al cuadrado. Ya vamos a ver qué hago con eso, pues yo ese término necesito después, ese lo estoy agregando, después lo voy a restar para no variar la expresión anterior. Entonces, ahora procedemos con y de la misma forma, con los términos en y. Tenemos cuadrado del primero, necesito tener el doble producto, entonces multiplico por 2, pero si multipliqué por 2, para no cambiar la expresión, divido por 2. Y ahí voy a tener el doble producto del primero, que es y, por el segundo. Quiere decir que 4 medios, o sea 2, va a ser el segundo. Yo necesitaría, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, tener 4 medios al cuadrado. Pues entonces lo agrego, 4 medios al cuadrado. Pero, en realidad, yo aquí tenía menos 3 y dijimos, tenemos que restar este 6 medios al cuadrado, que en realidad es 3 al cuadrado, porque yo lo agregué y no lo tenía en la expresión original, por lo tanto lo voy a restar. El 2 que multiplica y el 2 que divide en los dos trinomios que estábamos armando no me afecta porque multiplico y divido simplifican. Pero sí tenemos que restar este 6 medios al cuadrado que agregué y también restar este 4 medios, que en realidad es 2, al cuadrado que también agregué. Ahora vemos que tenemos en el primer paréntesis, cuadrado del primero, doble producto del primero, que es x, por el segundo, y tengo el segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto es un trinomio cuadrado perfecto, que yo lo voy a poder escribir como x, el signo del doble producto, menos el segundo, 6 dividido 2 es 3, entonces lo puedo escribir como un binomio al cuadrado. Este trinomio lo voy a poder escribir entonces como x menos 3 al cuadrado. Vamos a, entonces, ahora al segundo trinomio. Tengo cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto lo voy a poder escribir como y menos 2 al cuadrado. Entonces, esta expresión nos queda todo este primer paréntesis, x menos 3 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, menos 3, menos 6 dividido 2 es 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 dividido 2, o 4 medios, que es 2 al cuadrado, que es 4. Organizando un poco esta expresión, nos va a quedar x menos 3 al cuadrado, más y menos 2, y menos 3, menos 9, menos 4 es menos 16. Si pasamos ese 16 que está restando en el primer miembro de la igualdad al segundo miembro de la igualdad, podemos entonces obtener la ecuación canónica de la circunferencia, cuyo centro, que es x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 16, cuyo centro es 3 y 2 y el radio es 4. Recuerden que este valor representaba el radio al cuadrado, por lo tanto el radio es 4. Bien, encontramos entonces el centro de la circunferencia, el radio, pero ahora tenemos que graficar esta circunferencia. Entonces, tomamos
un par de ejes cartesianos ortogonales de centro en O, el X y el Y, pero tenemos que el centro está desplazado en 3 unidades en X, o sea, por 3, trazamos una paralela al eje Y, vamos a tener la traslación del eje Y que llamamos Y', y el eje Y en 2 unidades. 1, 2, y a partir de allí trazamos una paralela al eje X que corta ahí en 2. Aquí vamos a tener el centro de la circunferencia, cuyo radio es 4. Por lo tanto, a partir de este radio nos vamos a mover 4 unidades en el eje X trasladado hacia la derecha y hacia la izquierda, y 4 en Y hacia arriba y hacia abajo. Construimos entonces un cuadrado del lado 4 a partir de este centro, y entonces ahora podemos dibujar la circunferencia. Bien. Vamos al próximo ejemplo, que es el ejemplo del ejercicio C, cuya ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado más y igual a 0. Bueno, nosotros dijimos anteriormente que, dada la ecuación general, ya podemos avisorar si va a ser, qué tipo de cónica va a ser. Entonces, vemos que los coeficientes en X y en Y son iguales y tienen el mismo signo. Por lo tanto, va a ser una circunferencia y no tenemos el término rectangular X por Y. Por lo tanto, la circunferencia no va a estar rotada. Vamos a tratar, como hicimos antes, de llevar esta ecuación general a la ecuación canónica. Para ello, ¿qué hacíamos? Organizábamos las variables, agrupábamos las variables en X, y acá tenemos variables en Y. Y ven que no tenemos término independiente. Entonces nos queda X cuadrado más los términos en Y son Y cuadrado más Y. ¿Y qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de armar el trinomio cuadrado perfecto en Y. Y procedemos como hicimos anteriormente. Multiplicamos por 2, dividimos por 2 para no variar la expresión. Luego tenemos cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, pero necesitaría tener un medio al cuadrado. Pues bien, lo agrego. Pero si estoy agregando ese término que antes no tenía, para no cambiar la expresión anterior, voy a restar un medio al cuadrado. Y hasta ahora lo que hicimos son procedimientos algebraicos, pero que no varía de la expresión anterior, pero sí nos permite, en este segundo término que tenemos entre paréntesis, tener un trinomio cuadrado perfecto, que ahora lo vamos a poder escribir como. Entonces, el primer término es x al cuadrado, el segundo término es un trinomio cuadrado perfecto que podemos escribir como y más, porque el doble producto tenemos el signo más, un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado es un cuarto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ese un cuarto que está restando en el primer miembro de la igualdad al segundo miembro de la igualdad. Y entonces nos queda finalmente la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y más un medio todo al cuadrado igual a un cuarto. De donde entonces tenemos que el centro de la circunferencia, fíjense que x, no tenemos ningún término que esté sumando o restando a x, por lo tanto es 0, y en y tenemos un medio negativo. Recuerdan que este signo más me estaba indicando que la ordenada del centro es negativa. Bien, el radio, como tenemos acá radio al cuadrado, entonces el radio lo obtenemos haciendo la raíz cuadrada de este valor, que es un medio.
y vamos a representarlo. Para representarlo tomamos entonces los ejes X e y vimos que entonces el centro va a estar en 0 menos 1/2. O sea, que trazamos, va a interceptar al eje Y en menos 1/2 y trazamos un eje paralelo al eje X que corta al eje Y en menos 1/2 o menos 0,5. Luego allí vamos a graficar a partir de este centro, vamos a trabajar con el radio, o sea, nos vamos a mover sobre X a la derecha y hacia la izquierda, 1/2 y 1/2, y sobre Y, 1/2 en las Y positivas y 1/2 en las Y negativas. Y con eso construimos nuestro cuadrado, ¿eh? 1/2 en X positiva, 1/2 en X negativa, 1/2 en Y positiva, 1/2 en Y negativa, y ahora construimos la circunferencia. Y allí nos quedó representada entonces la circunferencia de centro en 0, menos 1/2 y radio 1/2. Vemos ahora el ejercicio E. El ejercicio E, la ecuación general es x al cuadrado menos y al cuadrado más y igual a 0. Nosotros teníamos que determinar si era una circunferencia. Ya podemos decir que no es una circunferencia porque habíamos dicho que para que sea circunferencia, el coeficiente de A y B tenía que ser iguales en valor y en signo. Y aquí ya vemos que el signo de Y es distinto del signo de X. Por lo tanto, esa ecuación no es una circunferencia, entonces, porque tenemos este signo negativo, tienen distintos signos los términos cuadráticos. Vamos al ejercicio F. Bueno, la ecuación es menos x cuadrado menos y cuadrado menos 4x más 2y menos 5 igual a 0. En principio uno diría que esto no es una circunferencia porque dijimos que tenían que tener los signos positivos, decíamos eran los mismos coeficientes y signos positivos. Bueno, en realidad tienen que tener los mismos coeficientes y los mismos signos. Que tengan signo negativo no nos afecta porque nosotros a esta igualdad la podemos multiplicar por menos 1 y cuando multiplicamos por menos 1 nos queda entonces menos x cuadrado por menos 1, x cuadrado, menos y cuadrado por menos 1 más y cuadrado, menos 4x por menos 1 más 4x, más 2y por menos 1 menos 2y y más, menos 5 por menos 1 más 5. Nuevamente, miramos la ecuación, es una circunferencia porque tenemos los dos términos con el mismo signo y los mismos coeficientes. Para encontrar o llevar esta ecuación general a la ecuación canónica de la circunferencia, vamos a proceder como hacíamos anteriormente. Agrupamos los términos en x, o sea, x cuadrado más 4x, y los términos en y, o sea, y cuadrado menos 2y. Y vamos a tratar de armar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, x cuadrado más 4x más y cuadrado menos 2y más 5. Vamos entonces a armar el cuadrado. Multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Por lo tanto, para tener el trinomio cuadrado perfecto, tenemos doble producto del primero que es x, que lo tenemos, pero necesitamos tener el cuadrado del segundo, o sea, 4 dividido 2, que es 2, al cuadrado. Lo agregamos. Después tenemos que restar ese valor que agregamos de más. Luego procedemos de la misma forma con los términos en y. Entonces tenemos y cuadrado menos 2y, pero ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2
y dividimos por 2 para tener el doble producto. Este va a ser el segundo término que vamos a tener que tener elevado al cuadrado. Entonces 2 dividido 2 es 1, necesito tener 1 al cuadrado. No olvidarse que teníamos 5, pero a 5 le tengo que restar este 2 al cuadrado que agregué de más y este 1 que agregué de más. Por lo tanto, nos va a quedar finalmente este trinomio cuadrado perfecto como x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y aquí nos queda menos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 5. Más 5 menos 5 nos está dando 0. Por lo tanto, si estos se cancelan porque son términos opuestos, nos va a quedar la ecuación de la circunferencia x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 0. Entonces, es una circunferencia punto o degenerada. Vamos a tener la solución, entonces es un punto que va a estar ubicado en menos 2 para x, 1 para y. Entonces, cada vez que tengamos la ecuación de una circunferencia y el radio es 0, eso está representando a un punto en el plano que vamos a llamar circunferencia punto o circunferencia degenerada.